Hoy en esta parte número 172 de Puertas Dimensionales, preparaos porque vamos a hablar algo sobre el Padre Pío y su luminosidad. Sí, también hacía luz, emitía luz, pero otras cosas que desde luego ya van marcando la pauta de quién era el Padre Pío y de qué modo era utilizado. Pues estad atentos, porque de esta página, de Un paso al día, un camino de fe, se habla de cosas del Padre Pío, que aquí, por cierto, lo veis en fotografía. Bien, pues mirad, algunos testimonios de la luminosidad del cuerpo del Padre Pío. Sí, esto en el circo sería más difícil todavía, pues es que es una tras otra y a cuál más. El Padre Pío tuvo muchos dones. Quizás los más conocidos sean sus dones sanadores, bilocación, comunicación a distancia y leer las almas. Pero hay dos poco conocidos, a pesar de que se registraron abundantes testimonios. Son el don de la luminosidad en su cuerpo y de bilocación. En este artículo traemos algunos testimonios sobre el de luminosidad. El Padre Pío despide luminosidad en su cuerpo. Sí, yo recuerdo que aquí había un muñequito que le llamaban el gusiluz, que era para que los niños se fueran a dormir porque se hacía luz por la noche, así no tenían miedo. Pues bueno, no tiene mucho que ver con esto, pero hacía luz, esto es lo que nos dicen. Fijaos, con el niño Jesús, el padre Raffaele da Sant'Elia a Pianis relató que en 1919 se había alojado en una celda contigua a la del Padre Pío en el convento de San Giovanni Rotondo. Y una medianoche en que hacía calor y no podía dormir, se levantó y salió al pasillo, que debía estar oscuro, pero sin embargo vio una luminosidad extraña. Era el Padre Pío envuelto en una extraña luminosidad, rodeado de un resplandor, sosteniendo entre sus brazos al niño Jesús y caminando hacia su celda. Impresionante, ¿no? Al niño Jesús. Una vez más, ya veis qué tipo de manifestaciones, ¿eh? Sí, lo mismo que en el fenómeno ovni, de seres que se aparecen y quieren dar una criatura para que alguien la sujete. Interesante, ¿eh? Bueno, pues evidentemente Jesús es Jesús y ya no es niño. ¿Cómo se puede volver a mostrar como niño e ir a parar en brazos, en este caso del Padre Pío? Mirad ahora. Estaba tan absorto que no se dio cuenta que el padre de Raffaele lo estaba mirando, a pesar de que pasó por al lado de él. Incluso relata que el Padre Pío iba caminando lentamente y recitando oraciones. Otro caso similar narra Lucía la Danza, que sucedió un rato antes de la Navidad del 24 de diciembre de 1922, al celebrar la misa. Ella y otras mujeres habían preparado la misa de medianoche que iba a presidir el Padre Pío. Y cuando terminaron se sentaron junto a la estufa, las otras mujeres se durmieron y ella aprovechó para voltear a ver al Padre Pío. Entonces Lucía vio el hecho insólito del Padre Pío bajando las escaleras de la sacristía, rodeado por un halo de luz con el niño Jesús en sus brazos. De nuevo, ¿eh? El Padre Pío se acercó a la estufa y la visión desapareció, aunque le dijo a Lucía que lo miraba con asombro. Él dijo: «Lucía, ¿qué viste?» Y Lucía contestó: «Padre, yo vi todo». Y el Padre Pío le dice: «No se lo digas a nadie». Vaya. En su diario del 8 de abril de 1946, el padre Agostino Daniele informa de una extraña visión que tuvo el agricultor Nicola Pacienza. Este agricultor vivía cerca del convento y más precisamente frente a las ventanas de las habitaciones de los frailes. Y como la noche era calurosa, estaba durmiendo en su patio. Tarde, como a medianoche, se despierta y mira hacia las habitaciones del Padre Pío y nota el resplandor de una luz brillante que parecía el sol, que no podía ser de lámparas encendidas en la celda. Y además divisa la figura del Padre Pío en medio de la luz y se preguntó: ¿es el cielo?
Cuando Nicolás se lo contó al padre Agostino, este fue a verificar la posición del avistamiento y efectivamente desde el patio de Nicola se podía ver claramente la ventana de la celda del padre Pío. No sé si esto recuerda a los que sois adventistas o habéis conocido el mensaje adventista, como en la habitación de Ellen White, cuando se le apareció un ángel, la luz fue tan fuerte que desde una edificación que había en la montaña enfrente suyo, pero un poco lejos, que tenía que ver con una institución adventista, desde allí vieron esa luz que procedía de la habitación. Pues mira una vez más cómo Satanás hace cosas parecidas. Otro testimonio que revela la presencia de luminosidades alrededor del Padre Pío es el doctor Giorgio Festa. En este caso, fijaos que está hablando de luminosidades que salen o envuelven al Padre Pío mismo. En 1925, el doctor Festa le realizó una cirugía al Padre Pío, donde tuvo la oportunidad de revisar sus heridas, o sea, sus estigmas. Observando que la herida del costado estaba fresca y era de color vermellón en forma de cruz. ¡Qué cosas, eh! Y además que la escara que la cubría había caído y sus contornos se habían soltado, pero había evidentes radiaciones de luz. Desde los bordes emanaban radiaciones luminosas breves, pero evidentes. ¡Qué cosas! Este es un testimonio de Cleonice Morcaldi, quien era una joven estudiante universitaria que fue con su novio a la misa del Padre Pío en el convento durante varios días. Algunos años más tarde, el Padre Pío bendijo la boda de ambos. Un día, el novio se presentó a ella llorando como un bebé y le dijo que durante las distintas misas él siempre se había sentado en el mismo lugar y desde el primer día vio al Padre Pío rodeado de una luz brillante y deslumbrante, pero además con una corona de espinas en la cabeza, como si fuera un sombrero y la cara ensangrentada. Entonces ambos fueron a contarle lo que había visto el novio en las misas y el Padre Pío le respondió: «Gracias a Dios, no te sorprendas, porque no sufro tanto como parece. No le digas a nadie. Los secretos de Dios se llevan a cabo en el corazón. El Señor te ama, sé siempre fiel a Él». Entonces Cleonice le preguntó al Padre Pío si eso era cierto, y él respondió: «¿Y lo dudan?». Una vez más, fijaos qué cosas tan auténticamente paranormales, bueno, yo diría tan claramente satánicas. Fijaos que la vinculación de él como de Jesús es un calco, sí, y en los temas de la agonía de Cristo. También está el testimonio de don Pierino, que era un sacerdote que asistía al Padre Pío en las misas. Una mañana, cuando estaba celebrando misa con el Padre Pío, vio que éste cambiaba su apariencia asemejándose a Jesús. Este se presentaba como una vestimenta sacerdotal y era de una estatura normal, con rostro sereno, ojos calmos y una dulce sonrisa entre los labios. Esto duró un instante y luego el Padre Pío recobró su apariencia habitual. Él no sabe si alguien lo notó, pero nadie le habló de ello. Impresionante, ¿eh? La apariencia del mismísimo Jesús y luego vuelve a ser él. El padre Daniele relata que recibió una carta de un hijo espiritual residente en Roma que había asistido a la misa del Padre Pío en San Giovanni Rotondo. Él le contó que mientras esperaba que el Padre Pío saliera a celebrar misa, salieron 2 filas de ángeles de la sacristía, y detrás de ellos venía el Padre Pío y al lado la Santísima Virgen. Vamos, que ya no sé quién faltaba allí, ¿eh? Cuando llegaron cerca del altar, el Padre Pío vio a la Virgen Nuestra Señora y se puso a un lado. En determinado momento, cuando se comenzó a cantar un salmo, el Padre Pío fue rodeado por una luminosidad y continuó así hasta el fin de la misa. Había junto al Padre Pío otra figura que lo acompañaba, pero que no pudo discernir bien, y que se fusionó totalmente al Padre Pío durante la comunión. Entonces Daniel Cerioni le pide a Fray Daniele que le pregunte al Padre Pío si lo que vio fue la realidad o fue la imaginación de él. Fray Daniele
Va a la celda del Padre Pío y le da la carta para que la lea, preguntándole si es correcto lo que vio su hijo espiritual. Entonces Pío lee la carta y le contesta: la primera parte, la que menciona la presencia de los ángeles y la Virgen alrededor del altar, es así. Entonces Fray Daniele le dice: Padre, si la primera parte es cierta, ¿la segunda parte también es cierta entonces? Y el Padre Pío asiente con un movimiento de cabeza. Fijaos que esto ya es el colmo de los colmos. Una figura que de hecho entra en él, y además ángeles, la Virgen, es como una posesión absoluta, de un ser demoníaco. Fray Daniele Natale y el padre Agostino de San Marco in Lamis rezaban en el coro de la iglesia de Santa María delle Grazie, en San Giovanni Rotondo, y cuentan este suceso. Entonces de repente el Padre Pío abre la puerta y entra, pero no con su apariencia habitual, sino que parecía de la altura de un gigante y rodeado por una luminosidad. Su altura era tan grande que llegaba hasta la altura del crucifijo que estaba sobre el altar. Estuvo arrodillado orando durante unos 15 minutos, y cuando se levantó, volvió a su estatura normal y a su apariencia habitual. Durante estos 15 minutos estos dos frailes estaban atónitos. Y luego que el Padre Pío se retiró, comentaron: nunca entenderemos quién es realmente el Padre Pío. Desde luego, difícil de entender. ¿Era solo él? ¿O era un demonio que entraba en él y hacía lo que quería hasta mostrarse de estas formas? Si todos estos relatos son ciertos, que por lo que dicen, eso parece, ¿no? Bien, he de comentaros que alguna persona que habíamos tenido mucho contacto con él, nos decía que él antes era más alto y había jugado a básquet, en Estados Unidos incluso, porque de hecho era como un pacto con el diablo. Y después, cuando todo esto lo deja atrás porque se convierte al Señor, vuelve a una estatura más baja. En fin, da que pensar todo esto, ¿no? Verdaderamente, ¿quién era el Padre Pío? Bueno, algunos, visto todo esto, pueden decir, es que era el mismísimo Satanás. Otros pueden decir, no, es que era un hombre privilegiado porque el cielo estaba con él de un modo impresionante. Y lo más lógico es que era un hombre dominado por Satanás. ¿Y de qué modo? Donde las posesiones entraban en él como Pedro por su casa. Y no me refiero al Pedro bíblico. En un sueño. Un día, Vittorina Ventrella tuvo una visión en medio de un sueño en que se le apareció el cielo esplendoroso y un sacerdote con el rostro del Padre Pío, revestido con atuendos sagrados, tachonados de perlas y gemas preciosas. En un momento, la cara del Padre Pío se tornó brillante como el sol y comenzó a despedir rayos en todas direcciones, los cuales estaban compuestos por pequeñas rosas blancas y rojas. Por la mañana fue a misa y para su sorpresa el Padre Pío le dijo que se acercara, que debía hablar con ella. Entonces le dijo, ¿viniste a decirme lo que viste esta noche? Vittorina le pregunta, ¿debería creerlo o fue un sueño? Fijaos que no le había relatado nada y ya sabía que había visto algo esa noche, esa mujer. Y Padre Pío le contesta, ¿lo dudas? Entonces Vittorina le pregunta más específicamente, Padre, ¿qué significan todos esos rayos de luz formados por miles de pequeñas rosas blancas y rojas que salían de usted en todas las direcciones? El Padre Pío le explica, los rayos simbolizan los grupos de oración que se extienden por todo el mundo. Recordad que hay grupos de oración del Padre Pío, ¿eh? Las rosas blancas representan las almas que se esfuerzan por vivir en gracia, en el amor de Dios y en la caridad fraterna. Las rosas rojas representan las almas que con alegría llevan la cruz del sufrimiento y, unidas a Jesús y a mí,
colaboran en la conversión de los pecadores y la salvación de nuestros hermanos. O sea, en verdad sería, y unidas a Satanás y a él, colaboran ¿en qué? En la pérdida de los pecadores y la perdición de sus hermanos. Esa debería ser la auténtica respuesta. Vaya cosas, ¿eh? Pues hasta aquí la luminosidad o las luminosidades, y no solo esto, sino estas manifestaciones como de posesión de Jesús, no, de un ser totalmente diabólico en el Padre Pío, y que los otros ya veis cómo recogen como signos de qué, de su gran santidad. Se preguntaban, ¿quién es realmente el Padre Pío? Pues realmente el Padre Pío fue un servidor de Satanás de arriba a abajo, utilizado por él antes, ahora y después, sí, porque esto es lo que iremos mostrando próximamente. Vaya cosas hace el diablo, ¿verdad? Pues que Dios nos ayude a no caer en engaños, porque el mundo entero prácticamente será arrastrado por espiritismo, por satanismo, por cuestiones del diablo que parecerán tan buenas. Y él utilizará otra vez más sobre el Padre Pío, pues ya lo veremos. Que Dios nos ayude a estar firmes, firmes en la fe y en la sana doctrina, porque si no, ya veis qué fácil es caer en estos engaños satánicos tan brutales. Maranata 2031. Dios os bendiga.